Buenas tardes. Vamos a dar inicio al panel al final de este día, organizado por la Facultad de Ingeniería de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Rocío Vargas, quien estará a cargo de la moderación. Bienvenidos. Es un gusto tenerlos el día de hoy aquí en una sesión más del Congreso PINC. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia también. Desde la Facultad de Ingeniería Tampico, acá en Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y a nombre también de nuestro director, el doctor Roberto Pichardo Ramírez, estamos muy agradecidos por el espacio que nos han brindado en todos estos años. Ahora sí que felicidades para todos por este 15º Congreso de Investigación y Cambio Climático. Y sin más preámbulo, yo quisiera presentar a nuestro primer ponente de nuestro espacio de la Facultad de Ingeniería, que es el doctor Humberto Calderón Zúñiga, quien ya está por aquí más que listo. Está en la Subdirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Y la verdad es que nuestro espacio está muy nutrido porque hay la sinergia de dos grandes partes que mueven todo esto, ¿no? Que es el gobierno y la academia. ¿No? Entonces, en ese sentido, por la parte del gobierno de nuestro estado está el doctor Humberto, quien nos va a compartir su exposición que se titula Instrumentos de Política Ambiental. Entonces, ya acá el doctor Humberto, muy buenas tardes, doctor. Un gusto de vernos por acá también. Aunque estamos acá en nuestro mismo estado, el doctor Humberto está en la ciudad de Victoria, la capital de nuestro estado. Entonces, pues bueno, ya está compartiendo el pantalla y pues voy a cederle el espacio y el video también para no hacer aquí interrupción. Buena tarde, doctor Humberto, mucho gusto y adelante. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, para mí es un gusto poder estar participando en este congreso que ya, como se menciona, ya llevamos ya 15 años prácticamente llevando a cabo este evento y con mucho éxito. Y bueno, me encantaría poder volver a compartir con ustedes un contenido que sume a lo que viene siendo el cambio climático. Agradecer, por supuesto, al PINC de la UNAM, al programa de investigación sobre el cambio climático, y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por esta invitación que me hicieron. Y bueno, empezaremos. Yo les voy a hablar sobre los instrumentos de precios al carbono. Bueno, lo primero que hay que tocar aquí es el tema del cambio climático. Y nos vamos a enfocar a lo que viene siendo el cambio climático sobre la cuestión inducida por el incremento en la atmósfera de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Nos vamos a centrar prácticamente en esto. A estas alturas, en temas de conocimiento, pues yo esperaría que, bueno, para esta presentación, como lo dije, es la parte de origen antropogénico, lo cual vamos a dejar fuera todo el concepto que vienen siendo los ciclos del Milankovitch. Nos vamos a enfocar a cambio climático antropogénico. Ya tenemos conocimiento sobre los compuestos y gases de efecto invernadero, cuáles son. Sabemos que hay leyes y reglamentos en materia de cambio climático a nivel nacional, a nivel subnacional, que nos ayudan a conocer bien toda esta normativa. Los instrumentos de planeación, que son los que se cuentan, pueden ser las NDCs, los programas de cambio climático estatales, todos estos instrumentos, lo que vienen siendo las categorías y las actividades en las emisiones, esto es de acuerdo al IPCC, los factores de emisión y los potenciales de calentamiento global que se manejan, tenemos ahí de diferentes años que han variado. Y finalmente a lo que vamos a llegar a esta presentación, con lo que vamos a arrancar son los instrumentos de precio del carbón, de los cuales resaltan dos, lo que vienen siendo los sistemas de comercio de emisiones y los impuestos por la emisión de compuestos y gases de efecto invernadero. Lo primero que hay que saber de los sistemas de comercio de emisiones, en estos casos el gobierno fija directamente la cantidad y el mercado determina el precio, diferente a lo que son los impuestos a las emisiones, en donde el gobierno fija directamente el precio sin imponer restricciones sobre la cantidad de las emisiones.
¿Qué es lo que se tiene a nivel global? De estos 80 instrumentos implementados, tenemos que 37 son de los sistemas de comercio de emisiones y 43 tienen que ver con los impuestos al carbono. Estos instrumentos cubren 14.7 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente a nivel global, que equivale al 28% de las emisiones, de las cuales el 23% están relacionadas con los sistemas de comercio de emisiones, mientras que solo el 5% con los impuestos al carbono. En cuanto a las ganancias gubernamentales que se tuvieron, tenemos alrededor de más de 102 mil millones de dólares, de los cuales 69 mil millones de dólares fueron a través de los sistemas de comercio de emisiones, mientras que 33 mil millones de dólares fueron a raíz de los impuestos al carbono. El rango de precios varía, es muy variado, varía desde $0.1 hasta los $158 por tonelada de dióxido de carbono equivalente. A continuación, aquí les presento una gráfica y un mapa a nivel global, cómo se comportan estos instrumentos, con lo que podemos ver en la parte de arriba, el costo por tonelada de dióxido de carbono equivalente en dólares, y podemos ver aquí del lado izquierdo lo que vienen siendo los diferentes países y los gobiernos subnacionales con los que cuentan estos instrumentos. Aquí podemos ver en el caso de Uruguay, que viene siendo el que tiene el mayor costo por tonelada, mientras podemos ver casos que tienen como Indonesia y, y bueno, algunos, por ejemplo, Tamaulipas, lo podemos ver ahí también, Carbon Tax de Tamaulipas en color azul, y lo podemos ver ahí prácticamente alrededor de los $17. Estos impuestos ambientales o impuestos al carbono, su objetivo no es para fines recaudatorios, como todos estos impuestos ambientales, sino lo que buscan es sanear el ambiente, procurar un aire más limpio y mitigar las emisiones precursoras del efecto invernadero. En México contamos aquí con algunos instrumentos. En color verde podemos ver las entidades que cuentan con un impuesto vigente a las emisiones de gases de efecto invernadero. En color amarillo apreciamos algunos estados que ya tienen algún proyecto sobre este impuesto. En rojo, bueno, tenemos el caso de Baja California, que tuvo por ahí un tema ahí de inconstitucionalidad, porque se ligó mucho o se formuló mucho este impuesto en base a lo que ya existe del IEPS. Y en el caso del estado de Nuevo León, bueno, el de ellos está enfocado a los gases criterio principalmente, no a los gases de efecto invernadero. Para el caso de Tamaulipas, si queremos saber más sobre el impuesto, se encuentra ubicado dentro de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, dentro de su título segundo, capítulo 9 referente a impuestos ambientales, y en la sección 1 y sección 2, ahí podemos conocer todo lo que viene siendo esta instrumentación del impuesto. Que el objetivo y finalidad en este caso es que la Hacienda Pública del Estado cuente con los recursos necesarios para poder financiar las políticas y programas de adaptación al cambio climático y de mitigación de las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. Este impuesto, bueno, el objeto son las emisiones de los compuestos y gases de efecto invernadero. Los sujetos obligados son todas las personas físicas o morales con instalaciones o fuentes fijas dentro del territorio del Estado. La base gravable es la masa expresada en toneladas de dióxido de carbono equivalente. La cuota que se fijó es de 8.5 UMAS por tonelada de dióxido de carbono equivalente. El del entero es mediante declaración mensual el día 17 de cada mes. En cuanto a las obligaciones, bueno, en este caso, lo que vienen siendo los contribuyentes, la misma Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Secretaría de Finanzas, las tres partes debemos de llevar un libro de registro de emisiones. Algunos de los estímulos que ayudan aquí al impuesto, el número uno, bueno, es sobre la reducción, y este es si tienes una reducción anual por lo menos del 20%, vas a tener un estímulo fiscal al año siguiente de un 15% en el pago de tu impuesto. El otro estímulo está enfocado a la compensación, donde te permite que puedas usar hasta el 25% de tus emisiones
reducirlas, bueno, compensarlas por medio de certificados de reducción de emisión. Es en base a la neutralidad de carbono, el cual no estarías haciendo un pago. Y finalmente, la combustión de gas natural. Si tus emisiones provienen por combustión de gas natural, para este año tienes un descuento del 90% en tu pago. Este va a ir cambiando cada 2 años, va a ir bajando 5 puntos porcentuales hasta llegar al 50%, y de ahí ya se tienen planes si se va a continuar o no el descuento. El año pasado y este año se mantuvo 90%, el siguiente año va a cambiar a un 85% de descuento en el pago. En cuanto a las exenciones del impuesto, tenemos dos. Una que va enfocada al umbral de las emisiones, del cual se tiene que, si tus emisiones están por debajo de las 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalentes, estás exento del pago. Solo presentas tu declaración anual, digo mensual, y tu pago va a salir en ceros. Y la otra exención está enfocada en la tarifa, donde hay una exención de 5.5 UMAS, que más adelante vamos a ver por qué, en donde queda finalmente el pago para todos a 3 UMAS la tonelada de dióxido de carbono equivalente. El destino de los recursos del impuesto se van a un fideicomiso de cambio climático en el estado. Aquí lo importante primero es cómo podemos determinar el precio al carbono. ¿Cómo saber cuánto deberíamos de asignarle en precio a este instrumento? Y bueno, aquí pongo un ejemplo muy claro. Vamos a ver cuánto le cuesta al gobierno reducir 1 tonelada de dióxido de carbono para poder tener este valor, que en este caso fue de 8.5 UMAS. Entonces aquí les voy a mostrar una serie de ejercicios que llevamos a cabo para poder llegar a este valor. El primero va enfocado a una acción de reforestación en el que se analiza un proyecto de reforestación a 20 años, y para esto, bueno, sacamos los costos de la reforestación, cuánto nos cuesta cada árbol, la parte de la conservación por los árboles a lo largo de los 20 años, los factores de absorción que tenemos en promedio de estos árboles, y en base a estos datos es como nosotros abajo podemos ver el costo para reducir 1 tonelada de CO2 mediante esta política o mediante este proyecto. Fue de 1,096 pesos por cada tonelada de dióxido de carbono equivalente. Esta es una de las acciones. Otro proyecto que se revisó fue sobre eficiencia energética, la sustitución de equipos de bombeo de agua. Aquí se analizó la sustitución de 50 equipos. Fue un proyecto muy grande de inversión con un ahorro energético importante. Tenemos la cantidad que se evaluaron de las emisiones evitadas, y en base a esta información es que pudimos calcular que el costo de la tonelada de CO2 equivalente evitada por medio de esta acción fue de 1,304 pesos. Aquí les muestro otra actividad sobre conservación y reforestación de mangle. Siguiendo toda esta misma mecánica, tenemos que aquí el costo es mucho menor, de 109 pesos por tonelada de dióxido de carbono equivalente. Y pusimos otro ejemplo en donde se analizaron 13 parques eólicos dentro del estado, donde también se hace la misma evaluación, el proyecto de inversión, con la parte de lo que viene siendo la operación de este proyecto a lo largo de 20 años. Estamos aquí teniendo que anda alrededor de los 1,035 pesos por tonelada de CO2 equivalente, lo que nos vendría costando aquí. Entonces, lo que hicimos nosotros prácticamente es estas 4 acciones con diferentes proyectos, buscamos un promedio, el cual fue el que nos da las 8.5 UMAS en total. De ahí es como determinamos el precio, es cuánto le cuesta al Estado, ya que no todo el recurso se tendría que ir a una sola acción, sino estar buscando poder compensar con más proyectos. El siguiente paso enfocado al umbral. ¿De dónde determinamos nosotros este umbral de las 25,000 toneladas de CO2 equivalente para ver si pagaban o no pagaban, y por qué se iba a determinar la parte de la exención para que solo queden 3 UMAS la tarifa? Entonces, lo primero fue revisar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del Estado. Aquí tenemos lo que viene siendo dividido en cuanto a energía, procesos industriales, agricultura y residuos, en donde para el 2022 tuvimos una emisión
de 47.000 gigagramos de CO2 equivalente o 47 millones de toneladas de dióxido de CO2 equivalente. Y bueno, ahorita más adelante vamos a ver la parte de las fuentes fijas y móviles. Si entramos a sus categorías, tenemos aquí las diferentes categorías y subcategorías para energía, para productos industriales. Aquí en rojo resalto lo que son las fuentes móviles, referente a la parte del transporte. Todo lo demás, en este caso, está recayendo en las fuentes fijas, las emisiones por la cuestión de la agricultura y por los residuos. Esto lo que nos da es que de las emisiones totales, el 81% corresponde a las fuentes fijas, el 19% a las fuentes móviles. Nosotros nos estamos enfocando en el impuesto en las fuentes fijas. Muchas de las fuentes móviles tienen que ver con lo que vienen siendo los contribuyentes o los sujetos obligados de las fuentes fijas, que vienen siendo la cuestión del transporte en la industria, en las flotillas de vehículos, en la agricultura. Entonces, en este caso, las móviles quedaron fuera, también por la cuestión de su evaluación. Sin embargo, de la parte de las fuentes fijas, encontramos que 40 de los sujetos están por encima de las 25.000 toneladas de CO2 equivalente y corresponden a arriba del 95% de las emisiones. Por otro lado, son más de 100 sujetos obligados que están por abajo de las 25.000 toneladas y esto corresponde a menos del 5% de las emisiones. Entonces, en base a esto es que pusimos este umbral, en el que pues, los demás sujetos tienen emisiones muy bajas, ni siquiera están cerca de las 25.000 toneladas, y eso nos ayudó a poner este parteaguas. En cuanto a la exención, aquí voy a poner dos ejemplos. El primero, en donde tenemos las emisiones totales de gases de efecto invernadero, las cuales se multiplican por lo que viene siendo la cuota o la tarifa, y aquí de las 8.5 UMAS dejamos exentas 5.5 UMAS. Esto para seguir lo que viene siendo el Acuerdo de París, en donde México solo se está comprometiendo por medio de las NDCs de una reducción de un 30%, de un 35% de sus emisiones. Entonces, lo que quisimos nosotros hacer aquí es no tasar, o sea, no poner una cuota completa del 100% cuando solo estamos comprometidos a un 35% de las emisiones. Con esto para no pegarle tanto al desarrollo económico, que no lo frene. Entonces es por eso que se deja esta exención, que equivale a un 65% de lo que viene siendo la cuota total. Visto de otro lado, que es una de las opciones que estamos analizando ahora en propuesta, es invertirlo, que también da el mismo resultado, y en vez de aplicar la exención en la cuota, aplicarla en el volumen de las emisiones, que en este caso sería que solamente se tase el 35% de las emisiones con el costo de 8.5 UMAS. En términos numéricos nos da el mismo resultado, sin embargo, esto da una mejor oportunidad para la cuestión de la compensación en cuanto a mercados de carbono, ya que el costo de la tonelada estaría alrededor de los 1.000 pesos y puedan tener más oportunidades de compensar. Recordemos que sube el precio de la tonelada, pero está bajando el volumen de las emisiones. El costo va a ser el mismo a la hora de hacer el cálculo, sin embargo va a haber más oportunidad de poder tener acceso a estos créditos de carbono, inclusive cuando usen gas natural que tienen este descuento. Que eso, bueno, en otra ocasión lo podemos discutir más a detalle, una vez que se pueda llevar a cabo. Sobre lo del destino de los recursos, como se ha comentado, se entran a este fideicomiso de cambio climático, el cual es muy amplio. Estamos hablando de lo que son acciones de mitigación y adaptación, y algunas de las que puedo resaltar aquí tienen que ver con incentivos en la industria, en el comercio, apoyos a la agricultura y ganadería, reducir el estrés hídrico, lo que viene siendo el alumbrado público, los programas de salud, rellenos sanitarios, drenes pluviales, lo que viene siendo los equipos de bombeo de agua eficientes, programas de educación ambiental, los proyectos de energías renovables y limpias, la gestión integral del riesgo, y tenemos también algunos proyectos que resaltan como acueductos, pasivos de luz, la tarifa de luz, busca una reducción en las tarifas de luz,
o lo que vienen siendo las acciones que anteriormente el Fonden llevaba a cabo. Aquí les voy a poner un ejemplo, un ejercicio muy, muy breve de cómo se realiza este pago del impuesto en Tamaulipas. Tenemos este portal en la página de la Secretaría de Finanzas. Ahí este QR lo agregué. Este es para que los mande directo al portal si quieren tener acceso. Y bueno, uno entra ahí en la parte de registrar declaración. Después de en el paso 1 te va a dar tres opciones, que viene siendo la parte de la declaración en cero. Para todos aquellos sujetos que estén por debajo de las 25,000 toneladas, entran directo ahí, presentan sus emisiones y al final de cuentas le va a salir en cero a pagar y se queda registrado. Las otras dos opciones son en ventanilla o el pago en línea para hacer ya el pago correcto del impuesto. ¿Qué es lo que les va a pedir? Les pide lo que es el RFC, la cuenta estatal, esa se las proporciona la Secretaría de Finanzas, que es la misma con la que ya realizan el pago de sus otras contribuciones, la sucursal y el municipio al que pertenece el sujeto obligado. En el tercer paso, aquí uno pone el año que quiere declarar y el mes. Y en la parte de abajo, ahí está, no se alcanza a distinguir muy bien, pero lo que va a aparecer es esta tabla que tenemos a mano derecha. Nos va a aparecer ahí como una matriz donde tenemos los diferentes compuestos y gases de efecto invernadero, su composición molecular, lo que es la equivalencia. Estos son números ya por default que se tienen en base al último informe del IPCC publicado, que es diferente, para comentarlo aquí, es diferente a los valores que se manejan aquí en el gobierno federal. Aquí todavía se manejan los potenciales de calentamiento global del 2014, 2015. En este caso estamos usando ya los del 2021. Y lo único que va a pasar es a la hora que pongamos en la siguiente columna, que vienen siendo las toneladas emitidas, ya sea derivadas de gas natural o de otros combustibles, nos va a aparecer ahí las toneladas equivalentes emitidas y nos va a hacer el cálculo de cuánto es lo que corresponde para la contribución. Prácticamente la información adicional va a estar en el punto 4 y el pago en el punto 5. Entonces es un camino muy sencillo. Aquí comparto con ustedes información sobre México en cuanto a estos impuestos ambientales enfocados a los gases de efecto invernadero y en el caso de Nuevo León a los gases criterio, cómo están compuestos. Algunos datos en la parte de los valores de los incentivos puede variar debido a que constantemente se pueden hacer reformas en los diferentes estados, cambiar valores. Entonces, pero esto es lo importante aquí es la referencia. Tenemos ya 11 estados que tenemos impuesto a gases de efecto invernadero, uno a gases criterio, y podemos ver cada uno qué es lo que está tasando, cuál es el tipo de gas o compuesto que está tasando. En su mayoría son muy similares. Algunos cuentan con algunas exenciones con sus umbrales, como el caso de Guanajuato, tenemos el caso de Tamaulipas, como lo hemos mencionado, el caso de Yucatán, donde cuentan con algunas exenciones. Lo más que resalta aquí es en el valor del carbono, de la tonelada, la tarifa, donde tenemos casos desde los 50 y tantos pesos que van arriba de los 600 pesos en el costo de esta tarifa. Entonces ha sido muy variado porque cada estado ha utilizado diferentes metodologías para determinar el valor. eh, entonces esto es lo que nos ha hecho cambiar. Lo idóneo sería que pudiéramos homologar esta metodología. No va a ser el mismo valor, sin embargo la metodología la podemos homologar y tener un valor más congruente entre los estados, como el caso del predial. No es el mismo valor en todos los prediales, pero las metodologías son muy similares, entonces por eso es que los prediales siguen esa secuencia. Los incentivos también son muy variados, van enfocados algunos a la compensación, otros enfocados a incentivos fiscales, tenemos descuentos por pronto pago y obviamente los del gas natural. También tenemos algunos estados, los que habíamos mencionado que estaban en proyecto. Si vemos, es muy similar también lo que hablamos en cuanto a las tarifas, la cobertura y los incentivos. Pasando al otro caso, que son los sistemas de comercio de emisiones. Aquí quise compartir un ejemplo muy sencillo, nada más para visualizarlo. Lo que viene siendo si tenemos el caso de dos empresas, dos sujetos, en el que
el lado izquierdo, el sujeto A, pues tuvo emisiones muy por debajo del límite que tenía ahí fijado, comparado con el otro caso, el del sujeto B, en donde sus emisiones estuvieron muy por encima del límite permitido que tenía. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos? Este intercambio de asignaciones de derechos de emisión, donde todavía tienes tu oportunidad de poder ceder algunos créditos para que la otra empresa pueda compensar. Y bueno, en sí hay diferentes formas de asignar. Hay a base de subastas, del grant parenting, del benchmarking, asignación basada en producción. Tenemos diferentes ejemplos en los que se pueden manejar, pero pues obviamente en estos casos todo ronda en un solo tema, que es por medio de la tonelada de CO2 equivalente, que ese es el equivalente a un crédito, o como en otros lados lo han conocido como bonos, certificados. Es 1 a 1. Tú reduces uno y puedes dar el B puede comprar ese derecho de emisión o de compensación para poder cumplir con sus metas locales. Aquí en el caso, como lo menciono, la tonelada de CO2 equivalente, el, que pudiera ser algo que le sumaría mucho a los sistemas de comercio de emisiones, pues como lo que haya mencionado anteriormente, en base al pusimos en el impuesto a las emisiones, donde les decía que se reducía prácticamente un 65% reducíamos en la cuota, o lo podemos hacer en el volumen de emisiones, esto enfocado a la NDC de México, donde solo está el compromiso de reducir el 35% de las emisiones. Muy congruente que se aplicara también en los sistemas de comercio de emisiones, cuando la tonelada reducida, al caso de la empresa o el sujeto B, solo le permita compensar un 65% de la emisión, ya que está obligado a reducir un 35% siempre, de tal manera que no tendrías que toparte en el número de certificados o créditos que se puedan comercializar. Siempre podrás irte a tope y estarías garantizando la reducción de tu NDC. Esto en el caso de otro país, de la Unión Europea, por ejemplo, que tienen allá un NDC del 50-55% de reducción, pues sería lo mismo, solo compensarían la mitad de la tonelada o el 45% de la tonelada. Y esto pues es un mecanismo que está ya consensado a nivel global, ya todo, bueno, en su mayoría los países tienen ya una NDC, una mira a reducción, y puede ser un porcentaje muy aceptable en cuanto al que cada uno pueda manejarse. Entonces yo creo que esto le sumaría mucho, como también le sumaría mucho en el caso de los impuestos locales, el que puedan considerar también esta NDC de México o de su país de origen. Otro caso que tenemos viene siendo en el caso de los impuestos ya internacionales, que está creciendo mucho el CBAM, que es este mecanismo de ajuste en frontera por el carbón. Y esto lo que dice prácticamente es, si tú vas a exportar un producto, en este caso a la Unión Europea, en donde ellos ya tienen allá un impuesto, y este producto genera una emisión, tú tendrías que estar pagando una diferencia del impuesto. Entonces, si tú no estás pagando un impuesto en tu lugar de origen, vas a pagarlo completo allá en la Unión Europea. Si tú ya estás pagando un impuesto local, digamos de 100 pesos, pero allá el impuesto es de 1000 pesos, la diferencia son 900 pesos, es lo que estarías pagando. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo en esto que está creciendo, es un estilo de arancel. Ya hay más países que lo tienen evaluado y que en los próximos años lo van a sacar. Entonces es un tema que va a empezar a crecer mucho, y que el hecho de tener un impuesto local pues va a beneficiar mucho a tu región, debido a que pues, el recurso se queda localmente. En este caso, el impuesto en la Unión Europea puede andar alrededor de los 70 euros. Entonces, un impuesto alto. Habrá que buscar mecanismos para que el dinero se quede aquí en México, dentro de los estados. Aquí yo también le abonaría el tema del Acuerdo de París, de manera que, pues en este caso, la Unión Europea eh, sería mejor que no cobrara ese 100% de la diferencia del precio en el impuesto,
sino ellos tienen una meta ya acordada de un 50% de reducción de sus emisiones, entonces deberías de cobrar nada más la mitad de esa diferencia para que el producto que tú ingreses a la Unión Europea siga cumpliendo con las metas de ellos. Si no, lo que están haciendo es que prácticamente de ahí se están cargando ellos para reducir más sus emisiones. Entonces yo creo que ahí también deberían de considerar las NDCs, igual todos los países que fueran a implementar este CBAM, este ajuste transfronterizo, precio del carbono, pues se considere también lo que están haciendo a nivel local en cuanto a sus NDCs. Y sería un plus muy importante. Y bueno, yo con esta última filmina termino. Dejo ahí un espacio para preguntas y si por ahí tenemos todavía tiempo, si se permite. Y bueno, aquí para mayor información les dejo mi correo. Con mucho gusto podemos seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Humberto. Eh, bien, no sé si por aquí tenemos unos minutos para alguna pregunta en particular. Eh, aquí veo que Torres Ramos, de la Universidad de Costa Rica, dice: muy buenas tardes. Con base en los impuestos sobre la generación de GI en México, ¿existe una normativa que sea estricta con las corporaciones que se cataloguen como potenciales fuentes de contaminación? Y bueno, ¿cuáles son las acciones que van más allá de una multa monetaria? Es la pregunta que veo por aquí en el chat. Sí, pues definitivamente son impuestos en base a las emisiones. Estas enfocadas son únicamente a los gases de efecto invernadero, que es parejo, tenemos a fin de cuentas el CO2 equivalente, y dependiendo de la entidad, tiene un valor distinto, tiene diferentes umbrales también, y aquí es donde se lleva a cabo esta parte. Obviamente, de inicio, muchas de las empresas o de los sujetos obligados están en su derecho de ampararse y es una cuestión jurídica que se sigue. Y bueno, veremos qué es lo que determina la autoridad competente para ver en qué quedaría el pago del impuesto. Pero sí, sabemos que qué es lo que pasa cuando uno no paga los impuestos, pues ya sabemos todos los pagos que pueden llegar a seguir al punto de cancelar, embargar cuentas, es lo que los frenaría. Así es, doctor Humberto, un tema muy interesante y la verdad es que sí, esta es una iniciativa muy importante del gobierno del estado, ¿verdad? Con relación a entrarle a este tema de los mercados de carbono y los instrumentos, ¿no? A nivel estatal y como lo hemos estado comentando, ¿no? El tema de sentarse y tratar de homologar metodologías que se vayan al estado y se adecúen justamente a los sectores, al movimiento económico estatal. Bueno, también acá Enrique Serrano dice: excelente el sistema estatal para el pago de impuestos, y hasta el momento es lo que estoy observando por lo pronto aquí en el chat. En el transcurso, si sale alguna otra pregunta, la podemos hacer al final, pues estamos a muy buen tiempo, doctor Humberto, y audiencia. Muchas gracias, doctor Humberto. Si me permiten, vamos a darle paso dentro de nuestro siguiente bloque como Facultad de Ingeniería Tampico, de acá de la universidad, al doctor Rodrigo Tobar Cabañas. Él ya está justamente aquí con nosotros, conectado. Y bien, el doctor Rodrigo Tobar, él es doctor en Geografía por el Instituto de Geografía de la UNAM y postdoctorado en urbanismo y medio ambiente. El doctor Rodrigo también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, a quien le vamos a ceder acá el espacio para que pueda compartirnos su pantalla. Y esta tarde, en este bloque, en este segmento, esta segunda ponencia lleva el título de Cambio climático y vulnerabilidad costera en el estado de Tamaulipas, perdón, en el estado de Tabasco. Buenas Adelante, a doctor. todo el público. Hoy me toca compartirles esta ponencia que va intitulada Cambio climático y vulnerabilidad costera en Tabasco. Bien, resulta que esta estación
entonces de un trabajo que se ha venido realizando durante los últimos 15 años en torno a toda la llanura costera del Golfo de México, en la medida de lo posible para ir generando, digamos, un, un panorama que ayude a los gobiernos y sobre todo a los gestores de la seguridad nacional para prácticamente para salvar vidas y sobre todo para ir construyendo centros de refugio, ¿no? Hasta la fecha el país todavía no cuenta con unos planes de evacuación masiva. Es decir, me refiero a que no hay un programa para evacuar por lo menos, por ejemplo, a 10.000 personas, como recientemente se tuvo que haber realizado en el caso de Poza Rica, ¿no? Entonces es una crítica constructiva. Y bueno, esta investigación tiene como objetivo mostrar los cambios territoriales de la distribución pluvial en la llanura costera de Tabasco y sus implicaciones para la población local. Es decir, en esta ocasión, pues, se ha realizado un análisis de las isoyetas para ver cómo se ha dado este cambio climático en torno a la precipitación en toda esta demarcación territorial del estado de Tabasco. Nuestros objetivos específicos, como se los estoy comentando, es delimitar las isoyetas de 1980 y del año 2010 del estado de Tabasco. Asimismo, pues es comparar la extensión territorial en hectáreas de estas principales isoyetas de ambos periodos, ¿no? Y a partir de esa sustracción vamos a conocer, digamos, qué zonas han estado reduciéndose en cantidad de precipitación y qué zonas se han ido extendiendo. Y eso nos va generando un panorama muy territorial en torno a la gestión de desastres. Y el tercer objetivo es geografizar a los grupos vulnerables que se encuentran actualmente dentro de la zona de peligro. Pues es necesario comprender el riesgo de inundaciones pluviales porque esto permite correlacionar la vulnerabilidad económica y social de las localidades urbanas. Las tradiciones académicas, cada una va trabajando por su cuenta y la gestión de los desastres igual lleva su propia agenda y sin embargo no hay una coordinación. Se analiza cómo estas dimensiones se relacionan con fenómenos hidrometeorológicos extremos, considerando el cambio climático como un contexto que intensifica dichos eventos y los agrava, o bueno, agrava los impactos sobre poblaciones expuestas y sobre todo sus sistemas urbanos. La metodología y el trabajo cartográfico pues parte con el análisis de las dos series estadísticas climatológicas de García, tanto del periodo de 1960 al 80 y las que van del 80 al año 2010. Se procedió a mapear las isoyetas o las líneas que unen puntos de igual precipitación. Se tomaron los datos de García porque son los datos que se pueden comparar, ¿no? Son las estaciones meteorológicas de la red nacional, la primera y la segunda, ¿no? Ya la tercera generación, eh, la nueva red de estaciones meteorológicas están automatizadas, están en nuevos puntos y tienen otra dinámica, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio para poderlas calibrar y ajustarlas todas, ¿no? Las que van del 2010 a la fecha, ¿no? Sin embargo, es el mismo estudio, se puede ampliar, quien lo desee lo puede realizar. eh, y mientras, pues tengo estas a la mano y son las que utilicé para este estudio. Bueno, una vez que se hace ese trabajo, pues luego se procedió a clasificar y agrupar 9 grandes zonas de precipitación para el caso de Tabasco y finalmente se mapearon los resultados en QGIS. El mapeo se hace primero sobre las isoyetas y luego se procede a realizar otro mapeo a partir de un cociente de localización para el caso de las variables censales, que esas las vamos a ver hacia el final
de la ponencia. Y bueno, aquí presento los cambios territoriales de la distribución pluvial. Se ha manejado una paleta de colores en amarillo y azul. Los tonos amarillos son zonas en donde la precipitación ha disminuido, ha caído, y las zonas azules es en donde la precipitación ha ganado. Voy a citar el ejemplo, por ejemplo, de la precipitación, digamos la isoyeta que va de los 1400 a los 1800 milímetros, ¿no? Que es esta en color amarillo claro, la más blanquilla que se ve aquí, ¿no? Y luego tenemos la isoyeta que va de los 1800 a los 2000 milímetros, que es esta que está aquí en digamos, la primera isoyeta que toca la llanura la llanura costera que toca al mar, ¿no? Esta es para el caso de 1980, ¿no? Y luego tenemos la isoyeta que va de los 2000 a los 2200, que es esta que está justamente, que atraviesa a, la ciudad de Villahermosa. Aquí quiero hacer un paréntesis y señalar que, por ejemplo, las isoyetas en Tabasco se pueden leer en función de lo que se llama el ecuador pluviométrico, ¿no? Se alcanzan a notar esta dirección preferencial este-oeste en torno a las bandas o a las isoyetas de precipitación. Y es importante porque aquí es en donde se puede notar cómo el cambio climático está haciendo que las isoyetas se van corriendo, todas al parejo se van corriendo hacia el sur. Es decir, aquí se están alineando con un modelo de precipitación estándar, ¿no? Lo que serían los cinturones de precipitación de Flood o de la climatología clásica, ¿no? De Strahler o incluso el propio Köppen, entre otros, ¿no? Entonces aquí vamos teniendo la definición de las bandas de precipitación, pero a su vez vamos viendo cómo estas bandas se van corriendo hacia el sur de manera secular, ¿no? Y bueno, y así tenemos las distintas bandas, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, miren cómo ocurre ese cambio, ¿no? De, que se puede advertir. Voy a estar moviendo la diapositiva para que se pueda ver. Esta es la del 80 y vean cómo en esta zona, la de 1980, se reduce y miren esta parte cómo empieza a crecer, ¿no? Digamos, en donde tenía una precipitación máxima de 1800 milímetros en esta zona, eso es en el año de 1980, hacia el año 2010, la precipitación crece, ¿no? También en esta parte, disculpen, en esta parte al oriente de Tabasco, eh, tenemos aquí marcada la de 1400 a 1800, esta zona, en 1980, y miren cómo crece, ¿no? La otra isoyeta, es decir, va la isoyeta de 1800 a 2000 milímetros, o lo podemos manejar así, la mancha de 2000 milímetros se encima o desplaza a la de 1800 o menos, la va absorbiendo. Y ese mismo juego lo vamos teniendo en las demás bandas. Miren la que está aquí, que es la de los 2200, en donde está Villahermosa en los 80, pues está aquí marcada justamente, pero hacia el año 2010, la de los 2000 se mete, es decir, se reduce la de 2200, pero aumenta la de 2400. En esta parte se puede ver, ¿no? Cómo aumenta la de 2400, ¿no? Incluso si se logra ver, fíjense aquí que en la ciudad de Villahermosa no había lluvia superior a los 1800 milímetros en los 80, pero ya hacia el año 2010
empieza a haber lluvia arriba de los 2000 milímetros, ¿no? Lo mismo ocurre con este brinco que es una isoyeta que se puede condensar de los 2600 a los 3200 porque es un cambio positivo fuerte. Miren, es esta que está aquí, ¿no? Son dos manchones al centro del estado, en donde hay un corredor, ¿no? Que los divide. Pero hacia el año 2010, pues prácticamente ya se une la isoyeta de máxima o de la mayor precipitación, ¿no? Que va de los 3600 de los 2600, perdón, a los 3600 milímetros de precipitación, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que, por un lado, la isla de calor en Villahermosa está generando una lluvia urbana local, ya superior a bueno, que ronda los 2000 milímetros, ¿no? O sea, 200 milímetros, o sea, 20 centímetros adicionales ya de entrada, ¿no? Y bueno, aquí se vuelve riesgoso o peligroso porque las demás isoyetas también están creciendo. Por ejemplo, la de 3600 a 3800 está ganando, está ganando hectáreas de precipitación, sobre todo hacia la parte serrana de Chiapas, ¿no? Y bueno, dentro de los pisos pluviométricos, en México tenemos cuatro pisos pluviométricos, ¿no? Y uno de los más intensos, pues es el de la zona sureste del Golfo, ¿no? En donde el piso pluviométrico está más allá de los 2200 más o menos milímetros de precipitación. Esto es en términos anuales, ¿no? Entonces, quiere decir que en un futuro la precipitación en la zona serrana está incrementando, está creciendo, ¿no? Al mismo tiempo, la precipitación en la llanura, sobre todo en las zonas, vean, en las zonas urbanizadas, las propias islas de calor están generando que la precipitación costera esté incrementando en las zonas urbanas. Entonces, prácticamente Villahermosa o las ciudades en Tabasco están en un riesgo latente de precipitación. No es necesario que llegue un huracán de categoría 2 o 3, simplemente con una tormenta tropical que esté estacionada 2 días o 3 días, va a tener el mismo efecto o el mismo problema que recientemente tuvo Poza Rica, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta o considerar que en las inundaciones del 99 de Poza Rica, a los 2 o 3 años, tuvo también sus inundaciones Villahermosa, ¿no? No es una correlación espuria, simplemente es una, digamos, es un vacío meteorológico que está por suceder. No es geoficción, simplemente es un fenómeno natural que se va a agravar en la medida de que no se tomen en cuenta los programas o no se desarrollen los planes de evacuación o de coordinación de estos fenómenos. Su importancia radica en que, por ejemplo, para comprender estos cambios territoriales de la distribución pluvial, como les comentaba, aquí en este caso los renglones en amarillo o en color amarillo canario son las isoyetas que están perdiendo territorio y las que están en azul son las isoyetas que están ganando en territorio, ¿no? Por ejemplo, la que va de 1400 a 1800 ha perdido 45% de territorialidad. En cambio, bueno, y esto no es que se pierda, simplemente que lo están absorbiendo. Por ejemplo, la de 1800 a 2000 está creciendo en un 26% y la de 2600 a 3200 también está creciendo a un 47% en esa relatividad. Y si lo quieren ver en números absolutos, pues aquí está la cantidad de hectáreas involucradas, ¿no? Para que se vaya dimensionando la problemática. Aquí, digamos, se pierden
esta cantidad de hectáreas y acá se gana. Eh, ¿Cómo se puede uno dar cuenta de estos cambios climáticos de forma coloquial? Pues en los cultivos afectados, ¿no? Todos los cultivos que necesitan de 1.400 a 1.800 milímetros de precipitación anual, pues están viendo afectados porque les está faltando el agua, ¿no? En esas zonas, digamos, lo que estaba en la parte suroeste digo, perdón, en el noroeste y en el noreste de Tabasco, pues es el cacao, el plátano y la papaya, las variedades de café, la guayaba y el maracuyá, que son cultivos que están perdiendo presencia, ¿no? Igual, los que están en estas bandas, pues igual los cítricos, la pimienta negra y el chayote están perdiendo productividad, ¿no? Igual el té, el caucho y la vainilla, pues vienen, vienen a la baja, ¿no? Tienen problemas de, de necesidades hídricas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero señalar es que también hay cultivos que están ganando, se están migrando, ¿no? Entonces, es muy importante saber en dónde se están cultivando estos, el del cacao, el plátano y la papaya, en los nuevos lugares en donde se están cultivando estas frutas, estas variedades, es allí en donde el cambio climático está advirtiendo o está señalando que son lugares que han ganado precipitación. Entonces, son lugares riesgosos de manera natural, ¿no? En donde la precipitación está creciendo y está aumentando, ¿no? Esto es difícil verlo en el territorio, por eso lo estoy contextualizando de esta manera, porque la precipitación es muy difícil de conceptualizar, ¿no? Y bueno, ahora bien, este, después de ese ejercicio de abstracción, de ver cómo se está comportando la precipitación, cómo ha ido cómo algunas zonas han reducido, pero otras han aumentado, estas zonas han aumentado y las que han ido aumentando son las que tienen mayor precipitación que la anterior. Es decir, se reduce la de 1.800 y crece la de 1.200, se reduce la de 2.200, pero aumenta la de 2.400 y así. Es decir, crece una más grande que la anterior, ¿no? Así va, digamos, disminuye la de 1.800, pero crece la de 2.000 y así, no, y así nos vamos, ¿no? Entonces, es como si fuera este efecto dominó. Y ahora, esta, esta precipitación vamos a contrastarla con cómo ha crecido la población aquí me equivoqué, perdón, dice Poza Rica, pero en realidad esta es la curva de Tabasco, se los, se los juro, porque la de Poza Rica la acabo de hacer la semana pasada y aquella era una curva estable. En cambio, la de Villahermosa, el crecimiento de Villahermosa empieza por ahí de los años 80. Aquí no me deja ver, pero créanme que aquí empieza en los años 80 y se va proyectando. Ah, miren, se las voy a compartir. La tengo acá. Aquí está. Miren, en esta parte se alcanza a ver que empieza en los años 80 y termina en el 2020. En el caso de Tabasco, vemos que la curva empezó a crecer y se detuvo en el año 2010. En el año 2010 se detuvo el crecimiento poblacional en Villahermosa, Tabasco, por una barrera natural. Es decir, no hay lugares tan fáciles para crecer, ¿no? En el suelo de Tabasco, Nachontalpa, zona pantanosa, es necesario meter una cimentación especial, ¿no? Para que una cimentación profunda, pero en pilotes para evitar el hundimiento, ¿no? En esta zona de Tabasco hay casas que ya son de 3 o hasta de 4 niveles. Digamos, es una casa en los años 70, pero esa casa se ha ido hundiendo en 10 años o en 15 años, se hunde, ¿no? Y queda enterrada. Y encima de esa la usan como pilotes, ¿no? Y vuelven a construir otra casa
se hunde en 10, 15 años y vuelven a construir otra nueva, ¿no? Entonces parece como que como que le va inyectando casas a la tierra, ¿no? Pisos. Entonces, uno ve una casa de un nivel, pero en realidad ya hay 3 niveles enterrados, ¿no? Entonces, por una idea de costo-beneficio, las personas optan por ya no construir y saben que hay lugares con mucha dinámica en donde si hace una casa, en menos de 5 o 7 años, esa casa ya queda enterrada o queda sepultada, ¿no? Por este fenómeno de, de subducción. Y bueno, eh, entre otros fenómenos de carácter migratorio, ¿no? Que a partir del año 2010 empieza una curva de descenso o de estabilización de la población. Y bueno, también empieza a haber un descenso, lo digo con todo respeto, en donde pues el crimen organizado y el cobro de piso se introduce, ¿no? Entonces la inversión y la gente pues no tiene otra posibilidad más que emigrar. Y aparte de que está saturado el mercado petrolero, eh, es una zona de exportación, no es una zona de producción de petroquímica secundaria, ¿no? No es muy grande su infraestructura económica y por eso empieza a ser una zona de expulsión. Y bueno, aquí está la misma curva, ¿no? Hombres y mujeres y van casi al parejo, ¿no? Eh, la tasa de crecimiento poblacional pues es de 0,24, es decir, está estabilizada, ¿no? No hay, se esperaría una tasa una ideal de 2,2% para tener un crecimiento sostenido y una dinámica demográfica que garantice relevo generacional. Tenemos un grave problema porque de aquí a 15 años vamos a tener una población gerontológica, es decir, el 30 o 35% de la población de Villahermosa van a ser adultos mayores arriba de 60 años de edad. Entonces, vamos a tener más de 100,000 personas, en este caso como de 180,000 personas adultas mayores en una zona en donde el incremento de la lluvia ya es elevado. Y vamos ahorita a revisar cuáles son los sitios que están en riesgo. Entonces, bueno, les comentaba al principio que se hizo el índice de vulnerabilidad social con un montón de variables, ¿no? Aquí me voy a permitir abrir el índice para mostrar la forma en que se confeccionó. Dejen ver si lo encuentro, ¿no? Ah, sí, sí lo encuentro. Aquí está, ahorita lo van a ver. Mm, Aquí está. Y aquí está, miren, vean. Este es el índice de vulnerabilidad social. Ah, Voy a tener que reducir porque no me deja ver este, no me deja ver el propio sistema. Bueno, aquí pues está todo el censo, ¿no? Miren, son hasta la H, son las 200 variables censales. Aquí está un checklist de todo de las 19 variables que se consideran. Aquí está, por ejemplo, habitantes por hectárea, la tasa de vejez, los menores de 15 años, la presencia en el 2015, es decir, un factor migratorio, las personas de habla indígena, personas con alguna discapacidad, este, personas de 15 años con alguna otra discapacidad, la PEA, la población inactiva, etcétera, ¿no? Tenemos también las personas que no tienen derecho a algún servicio de salud, entre otras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos viviendas con piso de tierra, sin electricidad, sin drenaje, aquí que cuentan con refrigerador. En este caso es una variable en negativo, personas que tienen vehículos. Todas estas últimas tres son en negativo, ¿no? Para que se puedan trabajar. Entonces aquí se trabaja el cociente de localización, los valores relativos, su razón. Aquí una razón ponderada simplemente para evitar los valores nulos. Y está la construcción del índice, ¿no? Aquí ya nos aparecen nuestros valores y estos valores pues simplemente los mapeamos aquí.
Entonces los tenemos en muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo en toda lo que es la, la zona urbana de, de Villahermosa, en donde eh, pues le agregamos las colonias para poder ubicar, porque esto está por AGEPS, son las unidades básicas de los censos de INEGI del año 2020. Pero quiero señalar que, por ejemplo, aquí hay algunas pequeñas localidades que dicen bajo o muy bajo, debido a que lo que este índice está midiendo es la concentración de población que está en riesgo dentro de esas unidades. Digamos, todas están en riesgo, ¿no? Pero la mayor cantidad de población que tiene las características vulnerables que los hace estar en riesgo, pues están en estos colores rojos, ¿no? Como se dan cuenta, pues obviamente Villahermosa es atravesada por el Usumacinta y otros ríos y, y otros arroyos, y todos aquí confluyen, ¿no? Esa es una zona que, que por ley debería tener un plan de evacuación, ¿no? Para poder reaccionar en el caso de que los Usumacinta se empiece a comportar como el Cazones hace 2 semanas. Entonces, miren, en este Zoom, pues prácticamente tenemos dos zonas o dos colonias o tres colonias, como lo quieran ver, de muy alto riesgo, ¿no? En la parte occidental está aquí lo que se llama la colonia Buenavista Río Nuevo, ¿no? La primera sección, que es una gran porción de, de, de la ciudad, ¿no? Se puede decir que pues sí abarca un 7 u 8% en el tamaño de la ciudad, ¿no? Que es la entrada, ¿no? Una parte a la entrada de la ciudad. Y del otro lado, en la parte oriental, está Gaviota Sur, tanto el sector San José como la quinta sección, que es prácticamente la que está contigua a la zona de las lagunas, ¿no? Ahora, en alto está que es el fraccionamiento Club Campestre, el fraccionamiento Las Palmas y, y también este fraccionamiento Brisas Grijalva y el Invitap 1. Son lugares donde nuestro índice dice, pues bueno, ahí vas a encontrar una buena cantidad de adultos mayores, personas que no tienen acceso a determinados insumos, eh, población joven, o sea, personas menores de 15 años, etcétera, ¿no? Es un índice que lo hemos venido trabajando desde hace años y tiene pues bueno, tiene un 95% de, de modelado preciso entre lo que pasa en la realidad y lo que se va proyectando. Luego, como ustedes se darán cuenta o ustedes lo pueden apreciar, hay una competencia entre el índice moderado y el índice bajo, ¿no? Es decir, prácticamente de norte a sur, la dirección preferencial al centro de la ciudad de Villahermosa, pues tiene un índice moderado, ¿no? Un poco la, la, este, la zona que se conoce como Tabasco 2000, ¿no? Lo que se creó a finales del salinato o del periodo de Salinas, empezó a crecer esta zona norte de Villahermosa, que se conoce como Tabasco 2000, pues es una zona que es moderada, pero si se dan cuenta, dentro de la propia zona moderada hay una zona de lagunas, ¿no? Que tienen sus diques. En otras ocasiones, si ese dique falla o no se llega a gestionar con suficiente curia, pues no es que el modelo esté errado, ¿no? O sea, es una zona de personas vulnerablemente moderadas. Sin embargo, está la latencia de que el riesgo es alto, ¿no? Es decir, ya en estas zonas, la, la lluvia derivada de la isla de calor ya está justo en esta zona, ¿no? Es decir, si en los años 80 se inundaba a 1 metro, pues ahorita con la misma, digamos, en el mismo periodo de precipitación, septiembre, pues ahora
se le van a sumar 20 centímetros. Quiere decir que si se inundaba 1 metro y el dique estaba contemplado para 1 metro, pues ahora 20 centímetros lo van a desbordar porque se ha ganado esa precipitación. Aquí hay mucha discusión porque dice, no, pues es que el dique siempre está diseñado para tener una precipitación de 1,80, ¿no? Sí, sí, pero fue 1,80 antes de considerar el asolvamiento, eh, la falta de dragado sistemático, etcétera, ¿no? Entonces, ese lugar ya está asolvado, mm, ya tiene la misma capacidad de contención del agua y ahora, digamos, tenemos los reservorios ya con un 70% de capacidad, es decir, tienen un 30% de asolve toda esa zona. Y a eso se le suma que en este punto particular del norte de Villahermosa hay un 20% de agua de lluvia adicional, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un 5, un 8%, 9%, estamos hablando de un 20% de lluvia adicional. Esto se podría decir, pues es la crónica de un desastre anunciado si no se toman las medidas precautorias y los planes de evacuación y los simulacros de evacuación, ¿no? Como se hacen en otras latitudes, que es importante llevarlas a cabo porque eh, aquí no hay escapatoria en el sentido de que, pues te puedes mover, y te puedes, salir rápido, ¿no? Los ríos de México en temporada de lluvias son ríos de respuesta rápida, ¿no? Rápida se refiere a que lo que llueve en la sierra en la madrugada a las 3 de la mañana se manifiesta a las 6 de la mañana en estas zonas, ¿no? Entonces, no es válido decir que no, que el río sorprendió a las personas, ¿no? Porque ya tenemos la tecnología, sabemos lo que está sucediendo con la precipitación, sabemos en dónde están las zonas vulnerables, simplemente hace falta que, que los sistemas de protección civil se tomen en cuenta dentro de las decisiones de gestión de riesgo. De hecho, por ejemplo, en Tabasco está la Universidad Tecnológica del Usumacinta, que tiene la licenciatura en protección civil. No recuerdo si es privada la institución, pero sin embargo, no hay una institución pública que tenga este, o que pueda delegar o que pueda coordinarse para tener un plan de evacuación. Finalmente, mi último comentario sería que lo irónico es que a veces para, para la administración pública, pues unos 30, 40 muertos no son económicamente no es mucha pérdida, ¿no? Así parece que se ve, ¿no? Casi siempre las pérdidas se están contabilizando o se les pone mucha énfasis al ámbito material, ¿no? Pero no se valoran las pérdidas o no se les da el valor que deberían de tener las pérdidas de seres humanos, ¿no? Cuando esto se puede hacer preventivo, ¿no? Esperemos que en un futuro ya exista un plan de evacuación que coordine a 10,000 personas, a 20,000 personas para estar en zonas de refugio por unos 2, 3 días y, y se pueda hacer. Eso es obvio que es un reto muy grande porque no tenemos la capacidad o no tenemos el diseño o la ingeniería de software que nos ayude o que nos ayudaba, porque ahorita ya las IAs nos pueden ayudar a gestionar estos programas, estos planes de evacuación masiva, ¿no? O, o controlada, ¿no? Yo siempre digo que sí se puede realizar, porque, por ejemplo, si hay un concierto que llegan a acudir 40,000 personas, 80,000 personas en un solo día, en una sola noche,
considero que sí se puede hacer una evacuación de 10,000 o de 20,000 personas de manera coordinada. Y ese es el reto que tiene actualmente la Protección Civil, si es que de verdad nos preocupa la ciudadanía. Muchísimas gracias por escucharme. Estoy atento. Dejo de compartir. Muchas gracias, doctor Tovar. De igual manera, una exposición muy interesante y justamente un análisis muy pertinente que de igual forma, ¿no? Como lo comentábamos a nivel de nuestros estados y los gobiernos deberían de aplicar como metodologías con todo lo que tiene que ver la conformación entre los atlas de riesgo, por ejemplo, ¿no? Que incluyan este tipo de análisis puntuales a nivel de regiones geoestadísticas, a nivel de estos análisis del comportamiento de la precipitación, que como bien lo dijo, es complejo de analizarla, pero sí existen métodos que bien a bien ayudan en gran medida a darnos una idea más clara de la realidad presente y futura y cómo este comportamiento está incidiendo en otros sectores, como es el caso de la agricultura. Tenemos espacio, tenemos 10 minutitos muy buenos para algunas preguntas. Y en ese sentido, dentro de las felicitaciones que te dan, doctor, por tu ponencia, aquí hay una de Andrés que dice que con respecto a las zonas de alto riesgo, ¿existe algún plan de movilidad social para nuevas construcciones o cultivos como parte de planificación urbana emergente? Gracias y felicitaciones. Esa es la pregunta. Zonas de alto riesgo, algún plan de movilidad social para nuevas construcciones o cultivos. Es un poco compleja la respuesta porque eh, por fortuna o por desgracia, como lo quieran ver, la construcción en México se ha californizado, ¿no? Es decir, el modelo arquitectónico que se utiliza es el de California, ¿no? Todo el mundo quiere una casa hecha a base de hormigón, ¿no? Dirían los españoles, es decir, de cemento y varilla, o sea, y siempre es el mismo modelo, ¿no? Uno lo va revisando y desde Los Ángeles, desde California hasta Centroamérica, es el mismo modelo, ¿no? O sea, ustedes pueden ver las casas y nada más cambian los colores y los tonos, pero todas están hechas a partir del mismo modelo, es decir, el hormigón. Es decir, me refiero a que todas las casas están hechas con varillas y cemento, ¿no? Y entonces, aquí el problema es que eh, muchas veces el costo-beneficio, créanme que las casas de Infonavit en Tabasco no están piloteadas, ¿no? O sea, no se hacen pilotes, ¿no? Entonces, todas las zonas de Infonavit simplemente son igual, las mismas casas, se hacen los cimientos máximo de 1,5 metros, ¿no? Pero es contraproducente porque el 1,5 metros le genera peso y se van hundiendo, ¿no? Conclusión, no tenemos unos planes de Infonavit tropicalizados o regionalizados para cada situación de análisis de riesgo, ¿no? Hay veces que se piensa que es mucha inversión tener casas, que los cimientos van a costar 2 millones de pesos, ¿no? Sin embargo, eh, en estos lugares se necesita pilotear para que al menos haya lugares de refugio en el caso de las inundaciones que se avecinan, ¿no? Son inundaciones, van a ser inundaciones severas, ¿no? Arriba de 2 metros o 3 metros de inundación, ¿no? Bueno, ahora, en la cuestión de los cultivos, es un poco, mucho más difícil que el propio agricultor o el propio campesino diga, a mí no me vas a venir a decir que todas estas 20 hectáreas de cacao las tengo que cambiar, ahora las tengo que rotar por un cultivo de mayor o menor precipitación, porque están sujetos a una lógica de acierto y error ellos, ¿no? Y, y entonces el problema es que cambiar un cultivo te lleva por lo menos 7 años para que vuelva a empezar a engranar la tasa de ganancia, ¿no? Prefieren tener a medio morir los cultivos de cacao. Cuando está ganando lluvia y el cacao se está pudriendo,
genera un problema. Y cuando hay escasez de lluvia, el cacao no llega al tamaño adecuado y quedan los frutos pequeñitos, ¿no? Aquí es un problema de profesionalizar la producción, ¿no? En donde se dé se vertebre y, por ejemplo, todos los chapingueros o los ingenieros agrónomos, pues se les tome en cuenta, se les tome su participación y si se dice, ¿sabes qué? Los cultivos la fruticultura es igual que la silvicultura, ¿no? Están los modelos para saber en dónde se tiene que quitar o dónde se tiene que cambiar los cultivos pensando a 30 años, ¿no? Dice, mira, aquí la tendencia viene así, entonces tenemos que empezar a prever porque seguimos pensando que los cultivos, sobre todo los cultivos frutícolas, son cambios de fast track, ¿no? En 2, 3 añitos, rapidísimo, como si fueran cultivos milpeos, ¿no? Y no es así, ¿no? Estos cambios de cultivos tienen que llevar a cabo estas proyecciones. Lamentablemente, no hay ningún ejercicio de, de fruticultura con planes arriba de 2 décadas, ¿no? Entonces tenemos siempre una visión cortoplacista, sexenal, que nos limita muchísimo, ¿no? Habría que arriesgarle, ¿no? Por ahí el ponente anterior nos hace un excelente análisis este, financiero que se debería de tomar en cuenta para este caso de la agricultura, ¿no? Tener las proyecciones, tener los, este, los incentivos que puede haber para que se empiecen a manejar estos cultivos y se empiecen a buscar mercados específicos en donde tenga un alto valor de la producción, en este caso de cacao o de la vainilla, ¿no? Y no dejar morir, no esperar esos cultivos que mencioné están muriendo, ¿no? En la falta de mercados y unos están muriendo porque están secos y otros porque tienen exceso de agua, ¿no? Y entonces, pues es una gravedad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su respuesta muy específica, y muy ad hoc justamente con el tema que ha desarrollado. Acá Ignacio Díaz, todavía tenemos 6 minutitos. Acá Ignacio Díaz pregunta dice, las regiones susceptibles a hundimientos graduales que cuentan con asentamientos humanos, ¿tienen un plan de contingencia en caso de una inundación extraordinaria que impidan el acceso por vías terrestres? Realmente es muy compleja la adaptación de las poblaciones a lugares con suelos sujetos a inundación o que estén latentes enajenamiento por aflojamiento del freático. Respecto a los modelos de aumento del nivel del mar, estas áreas son candidatas a ser movilizadas o desplazadas por efectos del calentamiento global. Muchas felicidades por su magnífico trabajo de investigación. Es lo que nos dice Ignacio sobre planes de contingencia, ¿no? En casos de hundimiento. Lo- los planes de contingencia, eh, no tenemos planes, como les decía, no tenemos planes de contingencia para evacuar a 10,000 o 20,000 personas, ¿no? Eh, Tampoco el DN3 tampoco tiene puentes ambulantes, ¿no? Para poder esto llevar a cabo, ¿no? eh, la flotilla de las unidades militares el 90% son unidades terrestres y no tenemos una división digamos, entre lo que sería la Marina y el Ejército, la Guardia Nacional, necesitaríamos otra división para toda la zona pantanos y lacustre del país, es decir, una flotilla anfibia, ¿no? Que pudiera manejarse, digamos, lo estamos viendo. No hay una sola imagen que digan, pues van 15 o 30 balsas militares en plan de N3 por las personas, ¿no? Una que otra lanchita ahí va, porque no tenemos esa, esa división. Y lo digo con todo respeto, porque luego por ahí le avisan a la gobernadora o al gobernador y se ofenden, ¿no? Porque creen que lo estamos criticando y no, estamos diciendo, mira, ahí te van los puntos débiles, ¿no? Necesitas comprar por lo menos unas 50, ¿cómo se llama? Lanchas, ¿no? Bimotor, ¿no? Para tenerlas, moviendo en todas esas zonas, tanto patrullando como para, estar auxiliando en casos de desastre, ¿no? Dos, eh, como pasó ahorita en el río Cazones, ¿no? Las personas,
en sus casas no tenían ni chalecos salvavidas y no tenían ni siquiera kayaks ahora sí de bajo presupuesto, pero que los pudieron haber ayudado para, hacerle frente a la inundación. No tenemos esa cultura, ¿no? Los 300,000 habitantes que viven en Villahermosa, en sus casas no tienen chalecos salvavidas, así colgado, así como los antiguos marineros o los pescadores no lo tienen colgado, no lo usan, no lo ven como necesidad. Las personas saben nadar, pero no saben resistir a una inundación, ¿no? Es decir, puedes nadar unos 2 kilómetros, ¿no? Pero hacerle frente a una inundación de 15 horas, está flotando 15 horas, eso no se puede hacer, ¿no? Es como si fuera un tsunami, pero que viene por lluvia, ¿no? Esa es la realidad que tenemos, ¿no? Eh, igualmente, Así es. igualmente, en el caso del afloramiento, en Tabasco llueve, viene el río, pero también los manantiales avientan agua y también sube el nivel, en el nivel freático e impide que se infiltre el agua por saturación y se esponja la tierra y sube más todavía el nivel de agua. Es brutal, la Chontalpa no perdona, ¿no? Y aparte, pues toda la cantidad de animales, ¿cómo se llama? Peligrosos que se sueltan, ¿no? Así es. Doctor Tobar, muchas gracias por su participación. La verdad que aquí hay varias felicitaciones acerca del tema tan interesante y pertinente, ¿no? Acá estamos padeciendo un poco más de cerca la catástrofe sufrida por nuestros hermanos acá al norte de Veracruz y lo que es San Luis Potosí, Poza Rica y todos estos lugares aledaños que la están pasando todavía muy mal. Y entonces estamos viendo de cerca los efectos de no poner atención a este tipo de Hidalgo también, este tipo de estudios de esta naturaleza, ¿no? Entonces creo que estamos a muy buen tiempo de concluir. Quiero agradecer al Programa de Investigación Nacional en Cambio Climático, a la UNAM, primeramente por el espacio que nos brindaron, a la Facultad de Ingeniería Tampico. Quiero agradecer al doctor Humberto Calderón Zúñiga, al doctor Rodrigo Tobar Cabañas, por su participación muy pertinente en de estos dos grandes enfoques del cambio climático, el tema de la adaptación y de la mitigación, particularmente los mercados de carbono, la mitigación y la adaptación, los temas de vulnerabilidad y cambio climático. Muchísimas gracias, doctor Humberto, muchísimas felicidades también. Y doctor Rodrigo, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias y damos el micrófono y el video al PINC de la UNAM. Muchas gracias. Continuamos. Muchas gracias a ustedes. De nuestra parte también un agradecimiento a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Fue un segmento muy interesante, muy necesario además en el contexto actual. Y pues no nos queda nada más que agradecer también a los asistentes este día y recordarles que les esperamos mañana para continuar siguiendo las sesiones a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, muy buena tarde. Saludos al Gracias, PINC. chao. Gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, doctor. Muchas gracias. Saludos.